antes de comenzar, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, yo digo, tiene un principio de interpretación, que el hermano lo mencionó en su oración, y dice Apocalipsis 1, 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer, eh, eh, leer, escuchar y guardar. Son hermosas las, como el Señor nos enseña frente a su palabra. Bueno, mis amados hermanos, esta tarde eh, el capítulo 2 nos presenta eh, un subtítulo, una subdivisión para ir comprendiendo el canon, o esta regla, o el conjunto de libros, comienza diciendo el canon del Antiguo Testamento antes del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el concilio de la Iglesia Romana, fechado en 1546, en el cual fue un concilio de reacción ante la Reforma y ellos establecieron una serie de normativas propias de la Iglesia Romana, pero específicamente con lo que nos corresponde también se refirieron al canon de los libros que Roma declaró canónicos. Eh, el capítulo 2 ofrece una exposición clara y documental del proceso mediante el cual la Iglesia antigua reconoció el canon del Antiguo Testamento y demuestra que hasta el siglo XVI la norma universalmente aceptada fue el canon hebreo, mientras que los libros posteriores llamados deuterocanónicos fueron considerados edificantes, pero no doctrinalmente canónicos. Hay algunas versiones, la iglesia, a modo de ejemplo, la iglesia anglicana incorpora los libros deuterocanónicos en sus libros, pero señalan que estos libros oficiales, pero estos libros no son canónicos, sino que son libros edificantes. Y este capítulo que vamos a estudiar hoy día parte de la idea que, que nunca existió un canon alejandrino, que es lo que la Iglesia romana señala. El canon alejandrino que ellos llaman es el canon que ellos mencionan de la Septuaginta, en la cual se incorporaron los llamados libros deuterocanónicos. Y este canon alejandrino, de Alejandría, es más amplio, o que la iglesia primitiva, o que la iglesia primitiva los aceptara como unánimemente como libros canónicos. ¿Y qué es lo que nos dice por ejemplo, me dan un segundito, la confesión de fe, por ejemplo, de Westminster, nos enseña que que los libros comúnmente llamados apócrifos o deuterocanónicos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia, por tanto no tienen autoridad en la iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera como escritos humanos. Estos son ese es el planteamiento que nos va a formular el autor esta noche. Eh, si nosotros vemos, dame un segundito, por favor, cierro la hojita. La opinión unánime en la Reforma es que al siglo XVI, hasta la Reforma, la postura mayoritaria en la Iglesia cristiana era: el canon normativo del Antiguo Testamento es semejante o igual al canon hebreo, y los libros apócrifos o eclesiásticos son útiles para edificación, pero no para fundar doctrina. Este consenso se basa en la autoridad que el judaísmo, que es el depositario original de las escrituras, tenía sobre la delimitación de los libros inspirados. En segundo lugar, hay testimonios cristianos, eh, hay, testi eh, hay consenso que el testimonio es cristiano de los siglos II y III. Y el capítulo presenta los primeros catálogos cristianos que son conocidos.
Mellington de Sardis, que estableció el primer catálogo explícito conservado, que coincide casi esencialmente con el canon hebreo y solo omite el libro de Esther. También está el catálogo hallado junto con la Didache o Didache, que es datado en el siglo II, que incluye a Esther y esencialmente es igual al canon hebreo. Orígenes afirmaba que los libros hebreos son 22, como las letras del alfabeto hebreo. Enumera los libros casi exactamente como el canon judío. Deja fuera Macabeos, los cuales considera aparte. El capítulo subraya que aunque Orígenes utilizaba ciertos apócrifos, en la práctica nunca los consideró parte del canon hebreo. Tercer argumento está en la ausencia de un canon fijo en la Septuaginta o la versión de los 70. Recordemos que la versión de los 70 es la historia o la tradición, señala que Ptolomeo ordenó la traducción del hebreo al griego. Y este texto explica que, que la versión de los 70 no tenían un canon uniforme. Los grandes códices presentan importantes diferencias. El sinaítico incluye cuatro macabeos, omite dos macabeos y Baruch. El Vaticano no contiene ningún libro de macabeos. Y Alejandrino, el códice alejandrino, incluye 1, 2, 3 y 4 de macabeos. Esto demuestra que la Septuaginta no representaba un canon cerrado, que los libros adicionales eran material litúrgico y que no existió un canon alejandrino más amplio que el hebreo. Por lo tanto, es erróneo sostener que la Iglesia tomó un canon griego fijo anterior a Trento. Es interesante esto porque la Iglesia romana defiende hoy en día este argumento, diciendo que su origen de estos libros deuterocanónicos eh, están fundados precisamente en la versión de la Septuaginta. Yo el otro día les mandé un texto que está fundado en la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Entonces, que es bien interesante tener en consideración porque los libros eh, deuterocanónicos o libros que los judíos no consideraban canónicos son los siguientes: Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. Y, y de esta manera, cualquier libro eh, fuera, no incluido en el canon hebreo, no es normativo, nos dice Juan Calvino. Los padres, ¿qué es lo que dicen las enseñanzas, por ejemplo, a modo de ejemplo? Es interesante que lo vean este apunte. ¿Cuáles son los errores doctrinales? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero prefiero mencionarlo ahora para que salgamos inmediatamente de dudas. Juan Calvino nunca hace una lista sistemática de errores apócrifos, pero sí señala al principio si un libro contiene enseñanza contraria a la escritura. Entonces, su origen debe ser descartado. Ejemplos tomados comúnmente por los reformadores para rechazar un libro que no forma parte del canon bíblico. La oración por los muertos en 2 Macabeos 12:45. Las almas expiadas por sacrificios financieros, 2 Macabeos 12:43. Enseñanza al purgatorio implícita. Angeología especulativa en Tobías y Rafael. Méritos basados en obras en Tobías 12:9 y 14:10. Carencia de autoridad, 2 de Macabeos 15:38 y 39. Estos puntos contradicen la teología reformada de la suficiencia del sacrificio de Cristo, la justificación por la fe y la intercesión de Cristo como único mediador. Entonces, Calvino nos dice que la inspiración divina no puede contener doctrina que contraiga la escritura ya confirmada. Volviendo a nuestro apunte, debemos ver que los padres del siglo IV y su postura canónica, Atanasio de Alejandría
da una lista idéntica al canon hebreo, salvo Esther. Coloca Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías y Esther como libros útiles para la lectura, pero no inspirados. En el concilio de la Odisea, el 363 al 364 después de Cristo, establece que solo se leen o que se lean en la iglesia los libros canónicos, que contienen una lista similar al canon hebreo. Gregorio Nacianceno ofrece un catálogo de 22 libros como canon en hebreo y no incluye Esther. Anfiloquio de Iconio también nos da una lista de 22 libros y comenta que algunos incluyen Esther. Epifario de Salamina reconoce el canon hebreo de 22 libros, considera apócrifos a Sabiduría, Sirácides, etc. Estos libros o estos testimonios muestran un consenso patrístico. El canon cristiano del Antiguo Testamento era el canon hebreo. San Jerónimo era como una figura decisiva. Jerónimo fue el traductor de la Vulgata, que es la versión latina de la Biblia, y establece principios que dominan toda la Edad Media. Y él dice que solo los libros del texto hebreo son canónicos, los demás libros son eclesiásticos, no inspirados para determinar doctrina. Rechaza las adiciones griegas de Baruch, adiciones a Esther y Daniel. Su influencia es tan grande que hasta el siglo XVI autores romanos seguían su criterio. También San Agustín y los concilios africanos se pronunciaron. Agustín favoreció el uso litúrgico de los libros eclesiásticos y los incluyó en las listas amplias. Pero los concilios de Hipona y de Cartago eran provincias y no representaban el consenso universal de la Iglesia. Y su autoridad nunca fue entendida como definitoria para toda la cristiandad. Posteriormente, en este breve resumen, en la Edad Media, en el siglo sexto y al XV, se produce lo que se llama la continuidad joriniana, que es la de San Jerónimo. Y este capítulo muestra una larga lista de autores medievales que reconocen el canon hebreo como normativo, distinguen entre canónicos y apócrifos y usan los deuterocanónicos solo en sentido devocional. Entre ellos podemos mencionar a Beda, Alcuino, Nicolás de Lira, Rábano Mauro, Hugo de San Víctor, Pedro Comestor, Cardenal Cayetano, en el siglo XVI. Esto demuestra que incluso en la Iglesia católica o romana, yo prefiero hablar de Iglesia romana, pero él apunta a hablar de la Iglesia católica, la distinción tradicional se mantuvo viva hasta muy tarde. Así, este capítulo segundo concluye que el canon normativo del Antiguo Testamento fue el hebreo, tanto para judíos como para cristianos de los primeros siglos. Los deuterocanónicos fueron apreciados y leídos, pero no aceptados como inspirados para establecer doctrina. La Iglesia antigua y medieval hizo siempre una clara distinción entre libros canónicos, que es la autoridad doctrinal, hecha en respuesta a la Reforma y no una continuación homogénea de la tradición antigua. Entonces, nosotros debemos de respetar el sentido de lo que la Iglesia o el Espíritu Santo ha hablado a la Iglesia, desde los padres de la Iglesia y continuando posteriormente con la Reforma. Y habló anteriormente el Espíritu Santo a través de los libros inspirados de la Biblia hebrea. Entonces, nosotros debemos de pensar cuando se nos menciona el libro de Deuterocanónico como libros inspirados, nosotros
no podemos caer en esa trampa que ellos utilizan, que la versión de los 70 había establecido estos libros y que su tradición no se remonta a Trenton, sino que se remonta hasta antes incluso de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que se lo voy a mandar después, más ratito, que nos habla de que la iglesia no es la que establece los libros, cuáles son los libros que son inspirados. Es testimonio, es fiel de lo que las escrituras manifiestan, pero los, es precisamente el Señor el que habla todo eh, eh, No se está escuchando bien, pastor. No sé, yo. perdón. Ahí se escucha bien. Ya. El texto de la Confesión de Fe de Westminster de Williamson, la Biblia es la revelación completa de Dios. Tienen en común en negar la suficiencia de las escrituras, y estas religiones también comparten otra característica: negar que la Biblia sea capaz de ser entendida sin ninguna referencia a un intérprete ajeno. En 1893, el Papa León XIII declaró que Dios ha entregado las escrituras a la Iglesia para su protección, lo cual obviamente se refería a la Iglesia Católica Romana. Por eso, según este Papa, la Iglesia es la guía y maestra perfecta y confiable, y así el sentido verdadero de las escrituras se debe considerar. Y este sentido que ha sido y será mantenido por nuestra Madre Santa, la Iglesia, a quien le pertenece juzgar el verdadero sentido de la interpretación de las Sagradas Escrituras, y no se permite que nadie explique las Sagradas Escrituras en forma contraria a ese sentido o la opinión unánime de los padres. Obviamente, con este sistema se vuelve muy necesario leer. ¿Se recuerdan? A Dios aprobado así escúchame, a Roma. Yo les declaré a la puede observar la enseñanza de los testigos y es de conocimiento que esta religión, la atalaya, y otra literatura. Pastor, se escucha muy Atalaya, entrecortado el audio. perdón, ya ahí se escucha mejor. Sí, ¿Aló? sí, se escucha Ahí ahora, pero sí, me ahora estoy sí. cambiando de lugar. Y incluso apagué Bien. la cámara. Perdón. Ya. A ver, aquí en el Atalaya, el 1 de julio de 1957, acerca del valor comparativo entre la Biblia en sí y los estudios de las Escrituras, diseminados por esta religión, dice: además, no solo encontramos que la gente no puede ver el plan divino estudiando solo la Biblia, sino también vemos que si alguien deja de lado los estudios de la Escritura, aun después de haberla usado, haberse familiarizado con ellos, haberlos leído durante 10 años, y los deja de lado y los ignora y va únicamente a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia durante 10 años, nuestra experiencia demuestra que dentro de 2 años entra en la oscuridad. Por otro lado, si hubiera leído solo los estudios de la Escritura con sus referencias y no hubiera leído ni una página de la Biblia en sí, estaría en la luz al cabo de 2 años, porque tendría la luz de las Escrituras. Entonces aquí vemos que Roma se declara no solamente la custodia, sino que es la guía de la interpretación. Y los
testigos de Jehová eh, dicen que si una persona deja de leer la Biblia a los 2 años, entra en la oscuridad. Pero si hubiera leído los estudios de la Escritura, dándole énfasis más a los estudios que a la Biblia misma, durante 2 años permanecerá su conocimiento. Entonces, es una forma bastante para decir, es mejor el estudio que la Biblia. Y Roma es mejor lo que nosotros decimos que lo que ustedes, que lo que Dios dice, porque ustedes no lo van a poder interpretar. Y eso va en contra de lo que la palabra nos habla. Y la enseñanza de la reforma nos habla. En el capítulo tercero, no, lo que les leí se los voy a mandar en todo caso, amados hermanos, para que lo tengan y lo puedan leer con detención en sus hogares. El resumen tercero del capítulo, perdón, el resumen del capítulo tercero, eh, nos vamos a referir al canon del Antiguo Testamento. Y el capítulo tercero aborda la pregunta central: ¿por qué las Biblias protestantes tienen menos libros que las católicas? Y su propósito es explicar mediante análisis histórico, patrístico y documental cómo se formó el canon del Antiguo Testamento y por qué la Iglesia Evangélica sostiene el canon de 39 libros correspondiente al canon hebreo, en contraste con los 46 libros del canon católico romano. Primero vamos a abordar la diferencia fundamental entre los cánones cristianos. El capítulo inicia estableciendo las tres grandes tradiciones canónicas. Canon hebreo, adoptado por los protestantes, 39 libros. El canon católico romano, de Trenton, de 1546, habla de 46 libros. Los cánones ortodoxos orientales, aún más amplios, incluyen 3 y 4 de Macabeos, oración de Manasés. La semana pasada yo les mandé un cuadro comparativo, no sé si lo pudieron ver. Se refiere a este, a este pasaje, digamos, a este texto, a la parte que estamos leyendo del texto. Y esto demuestra que la Iglesia antigua no tuvo un canon único y universal fuera del canon hebreo, y que el canon romano de Trento no es representativo de toda la tradición cristiana primitiva. ¿Qué significa el término deuterocanónico? El término deuterocanónico es tardío, porque comienza en el siglo XVI, es creado por la Iglesia romana y se aplica para designar libros cuya autoridad ha sido discutida históricamente. Antes de eso, los libros adicionales se llamaban apócrifos, eclesiásticos, libros útiles para la lectura y libros no aptos para confirmar doctrina. Entonces, la, la iglesia, la iglesia consideraba libros adicionales, les vuelvo a reiterar, apócrifos, eclesiásticos, útiles para lectura y libros no aptos para confirmar doctrina. Así, la opción canónica de término deuterocanónico es parte del esfuerzo romano por elevar estos libros al rango de escritura inspirada ante el desafío protestante. Apócrifo es una palabra griega para que ustedes, perdón, apócrifo, que significa escondido, y se refería a escritos que debían leerse en privado, y después tomó la connotación de falso o herético, ¿ya? Entonces, la, los libros deuterocanónicos, vuelvo a insistir, es un esfuerzo de la Iglesia romana por elevar esos libros al rango de escritura inspirada ante el desafío protestante. Perdón, Como pastor, tercer argumento, perdón, perdón, pastor, tengo el problema de que no me doy cuenta qué texto está usando para el estudio. ¿El mundo del Nuevo Testamento? estoy usando el libro del apunte que ustedes tienen, pastor, que el pastor luego nos envió. Ah, no lo tengo. ¿Ah? Ya.
¿Pero eso sale en el curso mismo? Sí, se los voy a mandar ahora. Espérense un poquito, por favor, déjenme buscarlo. ¿Pero cuál es? Eh, ¿El fundamento apostólico o de Bruce o no, no, FF Bruce? no. El apunte que el pastor nos hizo llegar, lo voy a mandar. Pensé que lo tenían todos, pero está en la página, en todo caso, del seminario. Espérense Pero un poquito. este curso es el canon de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Sí, Y ahí hay tres libros. El mundo del Nuevo Testamento de Dana, del autor Dana, está el fundamento apostólico de José Grau y FF Bruce. Esos es son que los textos que, es que tú estás confundido, Arturo. En ¿por qué? en lo que nosotros estamos viendo es el curso a ver, lo que tú mencionaste son los libros adicionales, son las lecturas adicionales que ustedes tienen que leer y hacer resúmenes. Y yo estoy siguiendo el canon de las Sagradas Escrituras de Ramón Olmo Velázquez. Se lo estoy copiando Ah, a todos los no, hermanos porque no lo tienen. no lo tengo, Eh, no lo tengo eso. ya, se lo estoy mandando. Deberían de tenerlo en la página, hermanos amados, pero igual se los mando. Ahí está. Eh, ahí se lo acabo de copiar por si acaso. Voy a continuar. Ya. El tercer argumento católico sobre la Septuaginta y su refutación. El capítulo desmonta el argumento que afirma que la iglesia primitiva usó la Septuaginta, la versión de los 70, como canon. Y los puntos claves que señala el autor dice que la versión de los 70 no tenían canon fijo, sino diversos contenidos según manuscritos. Ningún códice griego antiguo coincide exactamente con la lista canónica. Los judíos de Alejandría no tenían un canon distinto del canon hebreo palestino. La iglesia primitiva distinguía entre libros canónicos y libros solo para lectura. La conclusión es clara: la versión de los 70 no transmite un canon alternativo, transmite una colección griega variada. El principio, lo que se llama el principio hebreo. Cristo y los apóstoles confiaron en el canon judío. El capítulo enfatiza un argumento doctrinal crucial. Jesús y los apóstoles reconocieron el canon hebreo tripartito: ley, profetas y escritos. Este canon no contiene los libros deuterocanónicos, estaba cerrado desde el siglo V antes de Cristo y fue el canon usado por los judíos en tiempos de Jesús. Por lo tanto, cualquier canon cristiano que incluya libros no reconocidos por Jesús y los apóstoles no es el canon apostólico. Un quinto argumento es la patrología del canon. Los padres de la Iglesia no adoptaron el canon ampliado católico. Este capítulo o este apartado analiza los principales padres, mostrando que nunca hubo unanimidad a favor del canon católico moderno. La mayoría sostuvo explícitamente por omisión el canon hebreo o una distinción entre libros inspirados y libros eclesiásticos. Y entre los testimonios clave está Atanasio, que excluye a la mayoría de los deuterocanónicos del canon; Jerónimo, que insiste en que solo el canon hebreo es canónico; Gregorio Nacianceno; Anfiloquio, Epifanio, consideran las listas hebreas; y Cayetano, en el siglo XVI, que señala que el canon hebreo es el auténtico. Esto demuestra que el canon ampliado de Roma no tiene el respaldo uniforme de la patrística. Otro argumento que critica la posición romana es la distinción entre uso litúrgico y canonicidad. El capítulo nos explicará, que cuando ustedes lo lean, se darán cuenta, explica que Roma confunde el uso litúrgico con la canonicidad. Que un libro sea leído en la iglesia, apreciado devocionalmente y citado moralmente, no lo convierte en inspirado para doctrina. Y un ejemplo clásico, ustedes en el curso de historia lo tienen que haber visto: el Pastor de Hermas era ampliamente leído, pero nunca fue considerado o aceptado como escritura inspirada. Del mismo modo, Tobit, Judith, Eclesiástico, Sabiduría y Macabeos fueron leídos, pero no recibieron estatuto profético.
Un séptimo análisis de la tradición occidental de Agustín y los concilios africanos nos señala que Agustín favoreció un canon amplio debido a su uso litúrgico, pero él mismo reconoció la superioridad del canon hebreo. Los concilios de Hipona y Cartago eran locales, no ecuménicos, no generales, a eso se refiere. ¿Ya? Sus decisiones no obligaron a toda la Iglesia, ni en Oriente ni en Occidente. Por lo tanto, no constituyen un canon universal pre-Trento y no representan el consenso apostólico. Y una octava razón de carácter teológica central para el canon evangélico. El capítulo sostiene, el autor nos sostiene, que la razón fundamental por la cual los protestantes solo aceptan los 39 libros canónicos es porque la inspiración divina pertenece solo a los libros reconocidos en el canon hebreo, preservado por el pueblo de Dios. Cualquier libro sin origen profético, sin reconocimiento universal, sin testimonio apostólico, y también podríamos decir sin que el Señor Jesús se haya pronunciado sobre ellos, y que contenga problemas doctrinales, no puede ser elevado al mismo nivel que la escritura inspirada. En conclusión del capítulo 3, podemos nosotros decir que el canon hebreo es el canon apostólico, recibido por Cristo y los apóstoles. Los deuterocanónicos no fueron considerados inspirados durante más de 1500 años. La versión de los 70 no presenta un canon alternativo confiable. La patrística y la Edad Media confirman el canon hebreo como normativo. La Iglesia Católica definió su canon ampliado solo en 1546, en el Concilio de Trento, como respuesta a la Reforma, no como una continuidad histórica. Por estas razones, la Iglesia protestante acepta el canon hebreo y rechaza la incorporación de los libros deuterocanónicos al canon de la Biblia. Entonces, la próxima semana vamos a ver los capítulos cuarto y quinto, Dios mediante, y que nos va hablando también de la reforma. Y debemos de mencionar que con respecto a la reforma, tanto la confesión de Westminster, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort se pronuncian claramente sobre las escrituras y la revelación. Voy a mandarle más tardecito o mañana, si no alcanzo hoy día, un breve resumen de la armonía temática de la Confesión de Fe de Westminster y otros libros confesionales reformados, para que lo puedan leer y comparar y poder entender claramente, así para la próxima clase, el concepto reformado de la palabra inspirada por el Señor. Eso es, mis amados hermanos. No sé si alguna pregunta, alguna duda. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Diego, sí lo escucho, sí. Tengo una duda porque estaba leyendo el documento y el documento dice que el Papa le pidió a Clemente, creo, o ¿cómo se llama? La cosa es que el archivo dice que, por un lado dice que el Papa le pidió una traducción y más abajo dice que nadie le pidió esa traducción. O sea, al final quedé como... Le pidió como Es una... difícil traducir lo que uno no escribe. Sí, sí, difícil. Tiene razón. Porque uno dice que le pidió una revisión y abajo después le dice nadie le pidió una revisión. Y ahí quedé como, bueno, le pidió, ¿no? Claro, cuando a San Jerónimo se le pidió que tradujera la Biblia en latín, eso es, en el Claro, ese. 386, claro, optó por seguir la decisión de los judíos y rechazó los 7 libros, llamándolos apócrifos. Esta Ya. decisión fue rechazada por los concilios ya mencionados y Jerónimo aceptó la decisión de los concilios. Jerónimo es el padre de la iglesia que tradujo la Vulgata, digamos, que es la traducción del griego al latín, ¿ya? Pero Entonces, se le pidió como tal.
Mira, no me voy a atrever a decirlo porque déjame averiguarlo más, pero cuando lo que aquí aparece, estoy leyendo la página 44 y 45, ¿no es cierto? Claro, esa misma es. Claro. Mira, déjame leerlo con más detención y y lo explico. ¿Te Ya, parece, hermano Diego? no Gracias hay por la problema. observación. No hay problema, muchas gracias. Y gracias a ti, pues. Ya, hermanos, los invito a que tengamos un momento de oración. Hermano Diego, nos dirige la oración, por favor. Ya, Bueno. gracias. Gracias, Señor, te damos por nuevamente estar a la exposición, Señor, de esta doctrina que es tan importante, Señor. Te agradecemos porque hoy más que nunca es necesario entender el canon de dónde provienen las Sagradas Escrituras, Señor. Te agradecemos por tu providencia, porque tú providencialmente has hecho todo para nuestra edificación. Te agradecemos por la exposición del día de hoy. Bendice grandemente a nuestro pastor y también a todos los presentes. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.